Imagina esto. Estás frente a ella. Sus ojos parecen tranquilos, pero detrás de esa calma hay una historia que nunca te contó. Una historia que no empieza con amor, sino con una idea. Una idea que la sociedad sembró en su mente desde niña. La pureza tiene precio. Desde pequeñas, muchas mujeres crecieron con esa voz invisible que les decía que su valor dependía de algo tan frágil, tan biológico como una membrana. Y cuando esa idea se arraiga, deja marcas más profundas que cualquier experiencia física. Tú, en cambio, fuiste criado para creer que perder la virginidad era ganar algo: respeto, poder, madurez. Ella fue criada para creer que perderla era perder algo: dignidad, valor, inocencia. Dos narrativas opuestas, una misma trampa, porque ni tú ganas ni ella pierde. Ambos quedan atrapados en una ilusión que distorsiona lo que realmente significa conectar con otro ser humano. Y aquí está la verdad incómoda. La virginidad no es un símbolo de pureza, es una construcción mental, una idea diseñada para controlar el deseo, para moldear comportamientos, para medir la moral en función del cuerpo. Pero nadie te dice eso. Nadie te explica cómo esa idea condiciona la forma en que ves a las mujeres, en que te relacionas con ellas y contigo mismo. Has escuchado la palabra valor miles de veces, pero nadie te enseñó a cuestionar qué significa realmente. En el mundo moderno, el valor de una persona parece medirse por su experiencia o su falta de ella. A los hombres se les aplaude por conquistar, a las mujeres se les juzga por ceder. Y ese doble discurso no surge del amor, sino del miedo. El miedo a lo que no se puede controlar, el deseo, la autonomía, la elección. Piensa en esto. Cada cultura creó su propio mito alrededor de la virginidad. En unas se exalta como pureza, en otras se ignora. Pero en todas, de algún modo, el cuerpo femenino se vuelve territorio moral. Y eso tiene un precio psicológico altísimo. Porque cuando creces creyendo que tu valor depende de algo tan efímero, aprendes a vivir desconectado de ti. Ella puede sonreír, puede fingir seguridad, pero en el fondo, muchas cargan con la culpa de una experiencia que ni siquiera debería tener peso moral. Y tú, aunque no lo notes, también fuiste condicionado. Te enseñaron que la virginidad de una mujer determina su nivel de respeto, que la experiencia sexual define quién es más digna o interesante. Y sin darte cuenta, esa idea moldeó tu forma de amar. Te hizo creer que el pasado de alguien amenaza tu valor presente. Te hizo medir el amor con una balanza invisible. Y lo más peligroso, te impidió ver el alma detrás del cuerpo. Porque la virginidad no es un tema de piel, es un tema de mente, de percepción, de cómo fuimos educados para buscar pureza donde deberíamos buscar autenticidad. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Comienzas a mirar diferente, a entender que lo que importa no es lo que alguien hizo, sino quién se ha convertido después de hacerlo. Carl Jung decía que los mitos no desaparecen, solo cambian de forma. La virginidad es uno de esos mitos, un arquetipo antiguo disfrazado de virtud moderna. En el fondo, no habla de sexo, habla de control, de quién tiene el poder sobre el cuerpo, sobre el deseo, sobre la narrativa. Desde el inconsciente colectivo, la mujer virgen representaba lo inmaculado, lo que aún no ha sido corrompido por la vida. Pero ese simbolismo, que nació como una metáfora espiritual,
fue distorsionado por siglos de religión, moral y dominio social. La pureza se volvió propiedad, el cuerpo se convirtió en frontera y la culpa en herramienta de control. Mira a tu alrededor, todavía hay mujeres que sienten vergüenza por disfrutar del placer. Todavía hay hombres que buscan una mujer intacta, sin entender que esa idea nace del miedo, no del amor. El miedo a no ser el primero, el miedo a no ser suficiente, el miedo a competir con fantasmas que solo existen en la mente. Jung explicaba que lo que reprimimos se proyecta, y eso es exactamente lo que sucede aquí. El hombre que teme el pasado de una mujer teme su propio deseo. La mujer que oculta su experiencia teme el juicio de su sombra. Y en ese juego de máscaras, nadie se muestra por completo. Ella calla para no perder valor. Tú finges seguridad para no parecer débil. Y ambos se desconectan de lo esencial, la verdad. Porque cuando el deseo se mezcla con culpa, deja de ser conexión y se vuelve contrato moral. Y en ese contrato, el alma pierde libertad. Pero hay algo más profundo, una semilla de dolor que se hereda de generación en generación, una voz que susurra desde el inconsciente colectivo. Tu valor depende de lo que das o guardas. Y hasta que esa voz no se confronte, seguiremos amando desde el miedo. La herida más profunda no es física, es el juicio. Desde pequeños te enseñaron a juzgar, a comparar, a valorar al otro por lo que representa ante los demás, no por lo que siente en su interior. Ella fue juzgada por entregar demasiado pronto, tú por no hacerlo lo bastante rápido. Y ambos crecieron con miedo a no cumplir el rol. Ella, el de la pureza, tú, el del conquistador. Pero ese guión está podrido desde el principio, porque cuando te esfuerzas por encajar en una idea, pierdes tu autenticidad. Y cuando el alma se adapta para ser aceptada, deja de ser libre. En las sesiones de terapia junguiana se repite un patrón constante. Mujeres que sienten culpa por desear y hombres que sienten vacío después de lograr lo que supuestamente debían conquistar. La mente se vuelve un campo de batalla. Ella piensa, ¿qué dirán si lo hago? Tú piensas, ¿qué pensarán si no lo hago? Y esa dualidad crea un muro invisible entre ambos. El deseo deja de ser una danza y se convierte en examen moral. Lo curioso es que ninguno de los dos es culpable. Solo son herederos de una programación social que lleva siglos repitiéndose. El arquetipo femenino fue vinculado con la culpa, el masculino con la validación, pero ambos son prisioneros del mismo mito. Y el mito tiene una función: mantener el alma dividida. Porque cuando la mente está dividida entre lo que siente y lo que debe ser, el sistema gana. La religión gana. El control social gana. Y tú pierdes la capacidad de amar sin miedo. El valor no es real, es aprendido. Una ficción que se repite tantas veces que termina pareciendo verdad. Te lo enseñaron sin decírtelo. Te lo mostraron en canciones, en películas, en conversaciones entre amigos. El hombre vale por cuántas conquista. La mujer vale por cuánto se reserva. ¿Lo notas?
Ambos son esclavos de una ecuación imposible. El uno persigue para validarse, la otra se contiene para no perderse. Y en medio de esa tensión se pierde lo más importante, la conexión honesta. Cuando crees que tu valor depende de algo externo, el cuerpo, la experiencia, la opinión ajena, te conviertes en reflejo de las expectativas de otros. Y eso destruye tu identidad. Jung lo llamaba la persona, la máscara que usamos para sobrevivir socialmente. Pero detrás de esa máscara está el sí mismo, la parte de ti que anhela autenticidad, que quiere amar sin cálculo, sin vergüenza, sin miedo a no ser suficiente. El problema es que nadie te enseña a reconocer esa voz interior, porque el sistema necesita que dudes, que busques tu valor en la mirada de alguien más, que asocies tu autoestima con aprobación y tu deseo con culpa. Mira a tu alrededor. Redes sociales llenas de cuerpos que venden valor, likes que parecen amor, comentarios que parecen conexión, pero detrás de cada pantalla hay la misma soledad. Personas intentando ser vistas, no por quienes son, sino por lo que representan. La virginidad como símbolo se convirtió en una moneda, un valor de intercambio emocional. Pero lo que nadie te dice es que cada vez que te evalúas bajo ese sistema, pierdes libertad interior, porque el alma no puede florecer donde hay vergüenza, y el amor no puede crecer donde hay medición. Por eso, cuando eliminas la idea de valor sexual, comienzas a sanar. Te das cuenta de que el cuerpo no te da valor. Tampoco te lo quita, solo lo expresa. Hay cosas que las mujeres nunca dicen, no porque no quieran, sino porque aprendieron que decirlas tiene consecuencias. Aprendieron que si son sinceras serán juzgadas, que si son pasionales serán llamadas fáciles, y que si no lo son, serán llamadas frías. Así que callan, se adaptan, sonríen mientras por dentro intentan reconciliarse con una parte de sí mismas que la sociedad les enseñó a negar, su propio deseo. Esa represión emocional crea fracturas invisibles, no en el cuerpo, sino en el alma. La culpa se disfraza de prudencia, la inseguridad se disfraza de moral, y el deseo se esconde detrás de un silencio forzado. Ella puede mirarte a los ojos y decir que no le importa, pero hay una parte suya que sí lo hace. Una parte que fue educada para sentirse sucia por sentir. Y mientras tanto, tú crees que entiendes, pero no entiendes. Porque a ti también te enseñaron desde otro ángulo del mismo espejo. A ti te dijeron que su silencio significa pureza, que su distancia significa virtud. Pero a veces ese silencio no es virtud, es miedo. Miedo a perder respeto, miedo a no ser la indicada, miedo a que la sociedad la etiquete con una palabra que la persiga toda la vida. Y ese miedo, aunque parezca invisible, cambia todo. Cambia cómo mira, cómo siente, cómo ama. La virginidad dejó de ser un hecho biológico hace mucho. Ahora es una herida psicológica, un símbolo que carga expectativas imposibles. Por eso, cuando una mujer rompe ese silencio y se apropia de su cuerpo, no solo rompe con la tradición, rompe con siglos de programación. Se vuelve libre, y en su libertad también te libera a ti, porque una mujer que se acepta completamente
invita al hombre a hacer lo mismo, y esa es la verdadera intimidad, cuando dos almas se encuentran sin máscaras, sin pasado, sin miedo al juicio. Nadie lo dice, pero los hombres también temen. Temen no ser el primero, temen no ser recordados, temen no ser suficientes frente a una historia que no les pertenece. Ese miedo no nace del amor, nace del ego, de un ego herido por una cultura que les enseñó que el dominio otorga valor. Jung explicaba que el ego masculino busca validarse a través de la conquista, porque en lo más profundo del inconsciente colectivo, el hombre teme no ser admirado, y la virginidad, para muchos, se volvió un símbolo de posesión emocional. Si fui el primero, fui importante, pero eso es una ilusión, una trampa del ego. El amor verdadero no busca ser el primero, busca ser el último en irse. Sin embargo, pocos hombres alcanzan esa comprensión, porque fueron educados para competir, no para conectar. Se les enseñó a ver el cuerpo de una mujer como un territorio, no como un universo. Y por eso, cuando se enfrentan a una mujer libre, no saben cómo reaccionar. Algunos se sienten amenazados, otros confundidos y otros simplemente se alejan. Pero la verdad es esta: la libertad femenina no castra la masculinidad, la purifica, la obliga a trascender el deseo de poseer y a descubrir el arte de compartir. El hombre maduro no pregunta ¿cuántos?, pregunta ¿quién eres ahora? Porque entiende que el cuerpo cambia, pero el alma evoluciona. Y el alma no tiene pasado, solo caminos recorridos. Por eso, mientras sigas temiendo el pasado de una mujer, seguirás siendo esclavo del tuyo. Tu poder no está en ser el primero, sino en ser consciente. Consciente de que el amor no se mide por lo que conquistas, sino por lo que despiertas en el otro. Hay un punto en el que el alma se cansa de fingir, de esconder, de cargar culpas que nunca le pertenecieron. Y ese cansancio no destruye, despierta. Llega el día en que ella deja de pedir permiso para sentir, y tú para poseer. Ese día comienza el renacimiento, porque cuando la mente deja de medir el valor del cuerpo, el alma por fin respira. Deja de existir el primero y el último. Solo queda la conexión presente, honesta, real. Ella se reconcilia con su historia, deja de ver su experiencia como una mancha y la abraza como parte de su crecimiento. Y tú, si estás atento, también cambias. Descubres que no necesitas pureza, sino presencia. Que la virginidad no tiene nada que ver con el cuerpo, sino con la conciencia. Una persona es virgen cada vez que ama sin cálculo, cada vez que entrega sin miedo, cada vez que se deja sentir como si fuera la primera vez. Ese es el renacer del alma, cuando el pasado deja de ser una cadena y se convierte en enseñanza. Entonces, la relación deja de ser un contrato de roles y se transforma en un encuentro de almas. Ella deja de buscar validación, tú dejas de buscar dominio, y ambos se encuentran en un punto medio, la autenticidad. El alma auténtica no teme mostrarse, no teme decir, sí, tengo historia, porque sabe que la historia no la define, la expande. Cuando llegas a ese nivel de conciencia, ya no buscas la indicada, buscas la despierta.
Y tú también despiertas, porque al final la pureza no se trata de lo que nunca hiciste, sino de la intención con la que lo haces ahora. El alma pura no es la que nunca cayó, es la que se levantó consciente. Ahora lo entiendes. La virginidad nunca fue el tema. Fue el espejo. Un reflejo de cómo la sociedad nos enseñó a temer lo más humano que tenemos, el deseo. Pero también un recordatorio de que podemos sanar ese miedo, porque no hay nada más poderoso que un alma que se libera de la culpa. Nada más atractivo que una mente que ya no teme al juicio. Nada más puro que un corazón que ama desde la conciencia, no desde la obediencia. Cuando entiendes eso, dejas de mirar el cuerpo como campo de batalla y comienzas a verlo como templo de experiencia, como mapa de historias que te llevaron a ser quien eres hoy. Dejas de buscar pureza en lo externo y empiezas a cultivarla en lo interno. En tu intención, en tu empatía, en tu capacidad de amar sin medir. Así, la virginidad deja de ser un estado físico y se convierte en una metáfora de integridad interior. Porque el alma virgen no es la que nunca fue tocada, es la que nunca dejó de sentir con verdad. Y ahí es donde nace la transformación. Cuando dejas de mirar al otro con juicio y comienzas a mirarte con compasión. Cuando entiendes que no estás aquí para ser el primero ni el último, sino para ser consciente. Consciente de ti, de tus heridas, de tus sombras, de tu luz. Y desde ahí comienzas a amar diferente. Porque el amor consciente no busca poseer, busca liberar.